Bueno, acá estamos, se está escuchando bien, espero que sí. Eh, Buenas tardes, buen día, porque bueno, en Argentina es buen día, acá son las 2:30, casi 3 de la tarde. Vamos a seguir hoy vamos a terminar, espero poder terminar, esta configuración de la angustia que Lacan habla en relación a la falta de la falta, y que yo nombré el encuentro pasado 4 configuraciones, 4 formas de manifestarse. Una es ante la presencia sostenida del pecho, otra es cuando, para decirlo de alguna forma, para dar un título, cuando la madre no deja de demandar la caca. Eh, la tercera es la angustia de Juanito y el desarrollo de la fobia, la eclosión de la fobia. Y la cuarta es los que fracasan al triunfar. Desarrollamos la 1 y la 2, y ahora vamos a continuar con la 3. Yo en la segunda configuración, cuando la madre no deja de mandar la caca, yo hablé de en su versión del sujeto, y la última clase del seminario 11, Lacan plantea la angustia ante la hoja en blanco. Es una angustia, en los escritores es muy común. Yo hablé del caso de Rilke, pero es muy común en el ámbito de la escritura. Esta cuestión de soltar algo en la hoja, ¿sí? Está ligado justamente a la cuestión anal. Después de esto vamos a trabajar la angustia ante la demanda del otro, ante el deseo del otro, ante el goce del otro, ¿sí? Y luego vamos a terminar con los objetos. Objeto oral, es decir, esto anal, por eso lo estoy explicando de esta forma, lo oral que trabajamos en el primer encuentro pasado. Lo anal también. Escópico e invocante son los 4 objetos del psicoanálisis. Lo vamos a trabajar cada uno en una clase distinta, es decir, que nos quedan trabajar la angustia ante la demanda del otro, ante el deseo del otro, ante el goce del otro, y después la angustia que corresponde a cada objeto. Angustia oral, angustia anal, angustia escópica y angustia invocante, que es la del superyo. Bueno, vamos a comenzar con la 3, que es la angustia de Juanito. Voy a leerlo como lo llama Lacan. Lacan lo llama así: angustia de Juanito, origen de la fobia. El caso Juanito no lo vamos a trabajar, pero se sabe que bueno, es un niño que el padre lo lleva a Freud, porque hay una angustia, un miedo a los caballos. Y bueno, Freud hace un historial clínico de eso. De hecho, creo que es un argentino que viajó a investigar un poco la historia de Juanito, que fue de la vida de él. Aparentemente Juanito fue atendido a los 4 o 5 años, y a los 18 años vuelve a verlo a Freud, y le comenta que no se acuerda nada de todo lo que habló con él, de todo lo que hizo, de los juegos, bueno. En otro momento comento un poco porque es interesante. Creo que es un psicoanalista de Quilmes. Juanito inventa en Estados Unidos el teatro, inventa la placa giratoria, que es la posibilidad de tener varios escenarios en un solo espacio. Es decir, el escenario gira, hay una escena, y el escenario gira sin tener que moverse las personas que están actuando, gira y aparece otras personas en otra escena. O de costado, bueno, Lacan después utiliza la cuestión de la placa giratoria en relación a la fobia. Como placa giratoria, en relación a cuando se es fóbico, puede virar a la histeria, a la neurosis obsesiva o a la perdión. Bueno, vamos al punto 3. Vamos a trabajar el tema de Juanito, ¿sí? Lacan dice: en un nivel más elevado, en el tiempo siguiente, nosotros hablamos del oral, la presencia sostenida del pecho; lo anal, cuando está imposibilitado retener algo, ¿sí? Anal.
Y ahora dice, en un nivel más elevado, en el tiempo siguiente, fálico sería, si bien no está haciendo un desarrollo de los estadios, él dice, bueno, vamos a hablar de lo fálico ahora. El de la pretendida pérdida del pene. ¿De qué se trata? ¿Qué vemos al comienzo de la fobia de Juanito? Dice Lacan que la angustia estaría ligada a la prohibición por la madre de las prácticas masturbatorias y exhibicionistas con el pene, ¿no? La madre lo ve a Juanito empezar a tocarse, a un cierto ejercicio fálico, y surte la amenaza le dice la amenaza de castración, ¿no? La prohibición de esto. Bueno, lo que dice Lacan dice que es vivido por el niño esta amenaza, esta forma intrusiva de la madre, esta prohibición, es vivido por el niño como presencia del deseo de la madre ejerciéndose en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que la angustia de Hans, de Juanito, está en relación a la prohibición del ejercicio fálico, y esto está en relación, a su vez, a una presencia. Donde debería estar el ejercicio fálico, aparece la presencia materna. ¿Sí? A ver si se entiende esto. El niño comienza a descubrir que esa parte del cuerpo empieza a funcionar como una zona de excitación, de placer sexual, ¿no? Entonces, la madre dictamina la amenaza, la prohibición, la amenaza de castración, que si le sigue tocando se lo van a cortar, o bueno, no recuerdo bien todas las barbaridades que le decía la madre a Juanito. Y lo que va a decir Lacan es muy interesante, que donde debería estar el ejercicio fálico permitido, ¿sí? Aparece en ese lugar, en ese mismo lugar, topológicamente, subjetivamente, la presencia de la madre. ¿Sí? Esto se llama, Lacan la trabaja en el seminario 8, en las dos últimas clases, se llama la falta de norma. ¿Sí? La falta de norma que configura la falta de la falta. ¿Qué quiere decir la falta de norma? La falta de norma, hay otras manifestaciones que ocurren en el historial, es muy claro, ¿no? La madre se desviste y se cambia delante de él, se ofrece a la mirada del niño, se cambia la bombacha, creo que Juanito lo desarrolla en un sueño. Cuando sale hay un horario que ya se cambia la bombacha y él se lo dice al padre. O si el padre anduviese en calzoncillos delante de la niña, ¿no? Esto sería vivido como algo intrusivo, como algo del orden del acoso, promiscuo. Entonces, ¿qué va a decir Lacan en relación a esto? ¿No? Lo recibe todas las noches en la cama, pero después le prohíbe el ejercicio fálico. Eso es complejo, ¿no? La configuración fantasmática. Lacan va a decir, el deseo de la madre se ejerce en el lugar del sujeto. En el lugar de la imagen narcisista se apodera de la imagen como un objeto. Es decir, el sujeto es tratado como un objeto, no como sujeto. Con falo, con pene, o, si fuese una niña, sin pene. ¿No? Si el padre anda desnudo delante de una niña, ¿sí? O de su hija mujer, ¿sí? La está suponiendo de su sexualidad. Entonces, el deseo de la madre se ejerce en el lugar del sujeto y le toma la imagen narcisista, no le da lugar. Si se presenta esta configuración, que es muy habitual, ¿sí? O el chico está en el baño y la madre entra a bañarse o a depilarse o lo que sea, ¿no? Si se presenta esto supone, ¿sí? fantasmáticamente y la configuración subjetiva, supone que el niño no tiene falo para esa madre, o para el padre que la niña no tiene sexualidad. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto del lado del niño? Forzadamente tiene que perder su función fálica en esa escena. ¿Sí? O la niña, si en el caso de si es una nena, sufrir una especie de acoso, si el padre está dando desnudo delante de ella. Hay una paciente que me comentaba que, bueno, de muchos hermanos, y los padres de ella tenían relaciones sexuales con la puerta abierta
y después de que terminaban las relaciones sexuales, dejaban la puerta abierta y se dormían desnudos. Entonces los hermanos y ella iban a ver, ¿sí? A ver esta escena, básicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ella lo contaba, en un momento lo contaba como algo gracioso, después empezó a funcionar algo del orden de la angustia, ¿no? Esto supone, esto tiene que ver lo mismo con el caso de Juanito, ¿no? Eh, la traducción subjetiva es que el sujeto es un A. ¿Qué quiere decir esto? Que es un objeto, ¿sí? No es un sujeto, no son los hijos que están en la habitación contigua escuchando esto y que van a... No, no hay, no hay subjetividad ahí en juego. Con o sin pene, porque ella es una paciente mujer. ¿Se entiende? Esto quiere decir lo que Lacan dice, el deseo de la madre, bueno, también puede ser la cuestión del padre, porque si no es todo la culpa materna. Eh, el deseo de la madre se ejerce en el lugar del sujeto. Lo toma el sujeto. No existe el sujeto, no existe el otro ahí, para esta madre o para este padre. Entonces, cuando el sujeto se tiene que objetalizar, la consecuencia de esta cuestión, aparece la angustia ante la falta de la norma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué supone esto? La falta de la norma pone en juego la falta de la falta. O sea, quiere decir que el sujeto no puede estar con su sexo en esa escena. Puede ser un varón o una mujer, ¿sí? Pero la condición para que esté ahí tiene que estar de su puesto de su sexo. Porque, es decir, eh, si la madre se pasea delante del niño en ropa interior, o si tienen relaciones sexuales con la puerta abierta, ¿no? Están desupuestos por el gran otro de la sexualidad infantil. ¿Se entiende? Entonces Lacan lo que va a decir en Hans, en el caso de Juanito, va a decir, Hans está tomado como un objeto en el deseo materno. Es un varoncito, es fálico, ¿sí? Y la madre, con su deseo, con su objetalización de Juanito, arrasa, esto no lo dice Lacan, pero lo estoy diciendo yo, como una ola la configuración arrasa como una ola, ¿sí? La configuración imaginaria del infancia, que está en ciernes de armar su cuestión fálica, ¿sí? Porque Juanito está en el periodo fálico. En ese momento, lo que aparece, ¿sí? Es la angustia. Y el padre de Juanito lo lleva a consultar con Freud. Sumado a esto, el significante del nombre del padre no funciona, y bueno, Freud va a trabajar como el caballo, es decir, el padre no le dice a la mujer, mira, te tenés que vestir porque tu hijo tiene 4 o 5 años y no puedes andar desnuda. O si se lo dice, Lacan dice que el padre habla, pero es como si tocara la flauta, no lo escucha. Es decir, eh, esta situación promiscua más la función del significante del nombre del padre que no funciona, bueno, dan las condiciones, es mucho más complejo el tema, pero acá estamos hablando de la angustia específicamente, para la angustia del niño y la fobia, que es el miedo a los caballos, que Lacan y Freud también lo va a terminar diciendo como un sustituto del nombre del padre, de lo que no funciona. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuál es la condición? Que el sujeto debe perder lo fálico en un momento que está ingresando en lo fálico, que está ingresando subjetivamente a armar toda su cuestión de varoncito con lo fálico, la masturbación, el ejercicio fálico, y en ese momento la madre, sin demandarlo, por supuesto, dice, no te toques eso, pero venía a acostarte conmigo, ¿sí? O se pasea desnuda delante de él, como si eso no pudiese provocar algo en un niño. Bueno, en ese momento, Lacan tiene algo muy interesante para explicar esto. Dice, la fobia en ese momento, cuando aparece la fobia, esta angustia, es la señal luminosa de que se está rodando con el tanque de reserva. ¿Vieron cuando uno va con el auto y se prende la luz? ¿Sí? Indica que quedan 3, 4 litros, que podés hacer un par de kilómetros y ya tenés que cargar combustible. Bueno, fíjense cómo Lacan liga la fobia con esta cuestión, con esta alarma. La fobia en ese momento es la señal luminosa de que se está rodando con el tanque, con la reserva.
La reserva, en este caso, es la reserva libidinal. ¿Sí? Si el sujeto es tomado todo por la madre, se queda sin reserva libidinal. Entonces Lacan juega con esta metáfora de quedarse sin combustible y tener que cargar nafta. El tema es que se prenden todas las alarmas porque llego o no llego. ¿Sí? Entonces, la fobia, dice Lacan, es la señal luminosa, en Hans, la fobia a los caballos, que el sujeto está funcionando con el tanque de reserva, con las alertas pronto a quedarse sin nafta, o sea, sin reserva libidinal fálica. ¿Sí? Podríamos decirlo, para decirlo de alguna forma, su yo está siendo cada vez más poseído por el gran otro, materno en este caso. El significante del padre no funciona. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso cuando se está funcionando con la reserva libidinal, con poca libido? La fobia ocurre, eso ocurre. ¿Sí? Estar en peligro, constantemente en peligro. En cualquier momento, ¿sí? El sujeto se queda sin combustible y no puede andar. Esto, metafóricamente, hay que llevarlo a nivel subjetivo. Vamos a decir, la metáfora es que la fobia indica que el sujeto tiene en peligro la reserva operatoria libidinal fálica, que yo lo comenté hace un tiempo, que es la reserva libidinal que sirve para lo sexual, ¿sí? Y que tiene que ver con la falta. ¿Sí? Entonces, si le toma todo el campo imaginario al niño, falta la falta. ¿Sí? En este caso, en el caso Juanito, la madre inviste todo el campo del niño y no da lugar, ¿sí?, a la subjetividad naciente o al ejercicio fálico naciente de Hans. ¿Qué hace la fobia? ¿Sí? La fobia es una forma de proteger esos 2 litros de combustible que quedan en el tanque. ¿Sí? Es una forma de proteger el falo. Lo poco de virilidad, lo poco de feminidad, lo poquito que quedó por ser tomado por el discurso materno, por el gran otro, bueno, la fobia viene a proteger eso, ¿sí?, con el objeto fóbico, que es un significante del nombre del padre sustituto. ¿Sí? Es la última defensa. Si no está eso, ya se está en el campo de la psicosis. ¿Sí? Entonces la fobia tiene esta función de proteger. Cuando el gran otro toma todo el campo del niño, del sujeto, la fobia viene a proteger ese poquito de líbido, ese poquito de combustible que queda para seguir funcionando. Por eso la fobia es incluso a veces es más insoportable que la psicosis, ¿sí? Porque está esta cuestión de siempre quedarse sin combustible, de no poder, siempre cuando aparece el gran otro, el sujeto queda invadido. Hay una serie muy buena, yo la vi hace mucho tiempo, Bates Motel, que no es una fobia, el caso es una psicosis, pero trabaja esta cuestión. Son varios capítulos, pero se las recomiendo que la pueden mirar porque cómo la madre va tomando día a día la imagen de su hijo, cómo va arrasando subjetivamente con su voracidad la subjetividad del niño, hasta el punto de, bueno, no voy a contar más de la serie, pero mírenla porque me parece interesante. Lacan, para explicar esta cuestión, toma muchas cosas, es un seminario, el seminario 6, en el seminario 4 lo trabaja, y habla de una escritora muy interesante, se los recomiendo, es un libro que se llama, una novela, La barrera contra el Pacífico. Cuando está hablando de la fobia, Lacan da el nombre de esta ensayista, escritora, que es Marguerite Duras. ¿Sí? La novela que escribe es La barrera contra el Pacífico. Básicamente, la barrera contra el Pacífico es contra las aguas que inundan la orilla. Está la costa y el mar. ¿Sí? Bueno, la idea en la fobia es que se pierde el borde. ¿Sí? Esa cuestión litoral entre dónde empieza el mar, dónde empieza la tierra y dónde empieza el mar, ¿sí? Se pierde la ribera, sería, ante el avance de las aguas del mar.
¿sí? Que es el deseo de la madre, en este caso, en el lugar del sujeto. Me parece lo más importante de esto es la frase de Lacan, cuando dice: el deseo de la madre se ejerce en el lugar del sujeto, en el lugar de la imagen narcisista. Se apodera de la imagen del niño como un objeto. Entonces, podemos decir, yo estoy, cuando estaba tratando de pensar cómo explicar esto, que la costa, la parte de la arena, podríamos decir, es el yo del sujeto, y el mar es el deseo del otro. ¿Sí? En la costa, Hans cultiva su subjetividad, muy simple el ejemplo que estoy haciendo, pero es para bajarlo. Hans cultiva su subjetividad, su ejercicio fálico, la cuestión oral, la cuestión anal, su imagen, y de repente viene una ola y arrasa con todo eso. Y tiene que volver a reconstruirse. Y así sucesivamente. Bueno, la fobia tiene que ver con eso, con un desarmarse y volver a armarse. ¿Sí? Por esta cuestión de que siempre se está con el tanque de reserva, porque el otro se apodera de la imagen, se apodera del alivio del sujeto. En la novela, es un poco densa por momentos, en la novela de Marguerite Duras pasa algo de esto. Yo no me acuerdo, lo leí hace mucho tiempo, pero no me acuerdo bien, sí me acuerdo la trama, no me acuerdo bien dónde vivía. Creo que es una familia que el padre muere. Algunos dicen que es una autobiografía. Queda la madre viviendo en Francia con 2 hijos, ¿sí? Una hija y un hijo. Y aparentemente se vende un terreno en Indochina o bajan los precios. En Indochina creo que es Indonesia actualmente. Entonces la madre de Francia se va a vivir a Indonesia, Indochina. Compra un terreno cerca del Pacífico, contra el Pacífico, mejor dicho, y empieza a armar toda una especie de cultivo, al costado de la ribera del Pacífico, ¿no? La madre, ¿sí? Y tiene 2 hijos. ¿Qué ocurre? El cultivo empieza a sembrar, empieza a trabajar la tierra, va todo bien, cuando de repente aparece es una zona de tsunamis, la zona de Indonesia, Tailandia. Aparecen tsunamis o olas que arrasan contra la costa. Y todo lo que ella estuvo trabajando durante 4 meses se viene a pique. ¿Sí? Piensen, cuando yo estoy hablando de esto, piensen en la subjetividad de la fobia. Piensen en la subjetividad fóbica. ¿Sí? Es decir, hace todo un trabajo manual, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿sí? Cuando está por dar sus frutos, viene una especie de tsunami, condiciones climáticas nefastas, y arrasa contra los cultivos. Y básicamente no queda nada. Entonces esta mujer aparentemente hace una barrera contra el Pacífico, que es, empieza a poner una bolsa arriba de la otra, de arena, para hacer una barrera, y que el tsunami no destroce sus cultivos. Bueno, siempre termina destrozando sus cultivos, porque la fuerza de un tsunami es obviamente superior. Entonces siempre hay una ola que viene y malogra todo el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? El intento. Bueno, Lacan toma esta novela, que es muy interesante, para hacer una metáfora de la subjetividad fóbica. El fóbico está continuamente tratando de construir una ribera contra el Pacífico, que sería el gran otro. Esto lo estoy diciendo yo, no lo dice, lo pongo en mi nombre. Contra el gran otro, y el gran otro viene y arrasa. Cuando ya está por dar sus frutos, el cultivo, la imagen narcisista, lo fálico, se acomodó con el deseo, dejó de enfermarse, viene el gran otro y irrumpe con una ola y destruye la subjetividad. Esto tiene que ver con el deseo del gran otro, ¿no? Bueno, así es vivida la subjetividad de la fobia. Es quedarse sin recursos, sin parapetos, en la indefensión pura frente al deseo del otro.
¿sí? Arrasa con el psiquismo. O inunda la subjetividad propia, ¿sí? O se queda sin nafta. No puede decirle nada, no puede poner una barrera efectiva, no puede frenar eso, ¿sí? Entonces me pareció interesante nombrarla a esta... Esto no, Lacan no lo habla en el seminario 10 que estamos viendo nosotros, pero me pareció interesante para poder explicar cuando falta la falta, o la falta de la norma. La falta de norma, del lado del gran otro, y del lado del sujeto, del niño, esto es origen de fobia o angustia, ¿sí? Bueno, voy a pasar a la última configuración, que se llama... bueno, antes voy a hacer un paréntesis, porque me hicieron una pregunta que la vamos a retomar. La pregunta tiene que ver si podía explicar de qué se trata la cesión del objeto. ¿Sí? Es una pregunta muy interesante porque en las 2 clases yo hablé que la angustia lacaniana, en Freud es la pérdida de estos objetos que yo nombré, la angustia en Lacan es, lo importante de la angustia es si hay cesión del objeto o no, si se cede este objeto o no. ¿Sí? Es decir, el avance, el progreso en lo simbólico, en un espacio analítico, tiene que ver con si hay cesión, si se cede el objeto en ese espacio analítico al gran otro que es el analista. Sin eso, dice Lacan, puede haber una psicoterapia, pero no un análisis y un progreso en lo simbólico. ¿Sí? Ceder el objeto, bueno, es uno de los trabajos para los cuales uno puede tomarse entrevistas preliminares, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, hasta que en algún momento el sujeto se anima a ceder el objeto. La clase que viene voy a hablar de algo de esto para hacer una explicación un poco más, cuando hable del deseo del otro, para explicar esto. Pero me pareció muy interesante la pregunta en relación a ceder, estaba puntualizada así, ¿cómo es esto de que la angustia tiene una efectividad y permite un progreso en lo simbólico, en la subjetividad del sujeto, vamos a decir, le ensancha el ser, le da más, lo hace menos limitado, si el sujeto cede el objeto en análisis? ¿Sí? Cede el objeto que tiene que ver con este objeto que estamos trabajando, ¿no? Bueno, el cuarto punto que vamos a trabajar es los que fracasan al triunfar. ¿Sí? Lacan va a decir de esta configuración de la angustia, para pasar a la etapa siguiente, dice, la del amor del superyo, que se entiende que ha de poner en el camino llamado del fracaso. ¿Sí? Lacan siempre tan complejo para explicar las cosas. Los que fracasan al triunfar, nosotros vamos a trabajar ahora los que fracasan al triunfar. Esto es algo que ocurre clínicamente, estructuralmente. ¿Sí? Dice Lacan, para pasar a la etapa siguiente, la del amor del superyo, está metiendo el superyo en los que fracasan al triunfar, del que se entiende que ha de poner en el camino llamado el fracaso. El superyo nos pone en el camino llamado el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Sino que lo temido es el éxito. Que lo temido es, eso no falta. ¿Qué quiere decir esto? Sino que lo temido es el éxito. Que lo temido es, eso no falta. ¿Qué quiere decir Lacan con esto? ¿Por qué se teme tanto al éxito? Bueno, porque en el éxito falta la falta. ¿Sí? Nosotros seguimos con esta configuración porque se trata de esto, estamos hablando de esto, así que 2 clases o 3 nos puede llevar, yo creo que lo voy a terminar. Se trata de esto, ¿no? ¿Qué pasa en el éxito? Falta la falta. Esto lo van a entender, porque es más sencillo en este punto. Voy a dar un ejemplo común, ¿sí? Y si se les ocurren ejemplos, ustedes me los pueden enviar, así yo los digo no voy a dar ningún ejemplo clínico, pero, bueno, sí, alguno voy a dar. Pero si se les ocurre alguno, así yo los cito en el próximo encuentro.
¿Por qué se teme tanto al éxito? Porque falta la falta. Yo estoy, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo una carrera, o terminando un libro que me gusta. Estoy con la falta operante, haciendo algo. Eso se llama menos fi. Está operante. Está funcionando algo del orden de una falta que me causa a terminar una carrera, a terminar un libro, a comprar, a pagar las cuotas del auto, de la casa, etc. Estoy en menos fi. Estoy con la falta encima. ¿Sí? Y además estoy haciendo algo. Hay algo que me adeudo. Tengo una deuda conmigo mismo en este punto, ¿no? Estoy tras el deseo propio de conseguir eso. ¿Qué quiere decir eso? Una traducción de eso, estoy en falta. ¿Sí? Y eso genera un estado de tensión y de deseo. Por lo tanto, tengo un trayecto que recorrer, hay un camino por delante. ¿Qué ocurre? Cuando llego al final del camino, alcanzo el éxito, y en ese momento, esto es lo novedoso que plantea Lacan en el seminario 10, hay angustia, no felicidad. Uno dice, bueno, terminé la carrera, debería estar feliz, terminé el libro, que debería estar feliz, terminé la última cuota del auto, de la casa, debería estar... No, hay angustia, no felicidad. Estoy operando con la falta encima, operante en mí, ¿sí? Eso me va causando para adelante para lograr, para tener logros. Cuando alcanzo el éxito, en ese momento, ¿sí? Hay angustia, no felicidad. ¿Por qué? Porque en el punto donde alcancé el éxito ya no falta nada, desaparece la asistencia de la falta, falta la falta. Falta la falta que me causaba el deseo de terminar eso. En el punto donde ya nada falta, desaparece la asistencia de la falta, o en términos lacanianos, de menos fi. ¿Sí? Menos fi en la reserva lineal operatoria. Este blanco en la imagen. Por lo tanto, el sujeto en ese momento se topa con A, que es justamente en el momento de éxito. Se topa con este objeto que estamos trabajando, que es la angustia de encontrarse con la falta de la falta. Y eso, a nivel subjetivo, Lacan lo nomina como una irrupción del objeto A. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto me parece muy importante porque uno no puede forzar mucho a los pacientes a que tengan logros, a que tengan éxito, a que pueda, porque el paciente, no, obviamente que está al tanto de esta cuestión, a medida que se va acercando al éxito, se acerca la angustia, porque falta la falta. Entonces, yo he tenido pacientes que estuvieron 25 años para terminar la carrera. Hicieron la carrera 3, 4 años, la interrumpieron por paternidad, por laburo, por lo que sea, y después de 10, 15 años la retomaron y les quedaban 2 años, 3, y fueron, pero de un sufrimiento tremendo, porque bueno, amanece esta cuestión, ¿sí? de la castración, del encuentro con el objeto A. ¿Sí? Entonces no hay que forzar y no, a ese encuentro que es inevitable, ¿no? Si uno quiere tener algún éxito o algún logro, ¿sí? Pero saber que no hay logro sin angustia, ¿sí? Freud dice, es muy interesante lo que dice Freud, dice, descubrir, porque este texto, lo que fracasa en este punto que estamos trabajando, es un texto de Freud. Dice Freud, descubrí en la labor analítica que hay ciertos sujetos que se aseguran un fracaso luego del éxito. Por eso se llaman los que fracasan al triunfar. Pero Freud no habla de angustia. Lacan dice que hay una angustia en el punto donde el sujeto tiene un éxito logrado, donde tiene algo que está por lograr o logró algo y aparece el fracaso, o es la angustia, perdón. Freud habla de descubrir en la labor analítica que estos sujetos que se aseguran un fracaso luego del éxito. Bueno, este fracaso es el amor al super-yo, que Lacan lo nomina al principio. Para pasar a la etapa siguiente, la del amor al super-yo, del que se entiende a de poner en el camino llamado de fracaso, así empezamos esta configuración. ¿Sí? Bueno, es el amor al super, no poder soltar eso, ¿sí? Lo que asegura esta especie de fracaso. ¿Sí? El tema, bueno, es cómo entender
esta cuestión es muy difícil, ¿no? Porque uno, entender que en el lugar del éxito haya angustia. Generalmente no pensamos de esta forma, ¿no? Es alguien exitoso, bueno, o alguien que no le va bien, siempre le sale todo mal, hace todo mal, es un fracasado, ¿no? Bueno, se lee de otra forma con esta óptica, porque, vamos a decir, en el fracaso estoy asegurado con el super yo, tengo diálogo con el super yo. En el éxito falta eso. ¿Sí? Decir de una manera que sea entendible. Espero no traicionar la teoría psicoanálitica. Vamos a decir, en el fracaso es una defensa contra la angustia, básicamente, contra la irrupción de este objeto A. ¿Sí? Entonces, cuando me acerco al éxito, ¿sí? Cualquier logro, no estamos hablando de un logro de ser millonario, ni de terminar una carrera, simple de cumplir con una dieta, de algo más sencillo, cumplir con una dieta una semana, ¿sí? De algo súper sencillo estamos hablando. O de ir a hacer una actividad física que la recomendó el nutricionista una semana, ¿sí? Llamo al fracaso, llamo al super yo, ¿sí? Porque me angustio. ¿Sí? Esto es lo interesante que plantea Lacan. Cuando, vamos a decir, cuando el sujeto está pronto a lograr algo, a incorporarlo en su subjetividad como algo que viene con éxito, el sujeto es un llamado al super yo. ¿Sí? Termina la carrera, se separa de la persona conflictiva, de la amiga mala que siempre la maltrata, o de la madre, o no, pudo algo, logró algo, eso a nivel subjetivo es potencia fálica. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace el sujeto? Llama al super yo, retrocede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso implica angustia. ¿Sí? Implica un pasaje por la angustia, ante la falta de la falta. ¿Sí? ¿Qué permite el análisis? Bueno, el trabajo analítico lo que permite, o lo que va a ser soportable, es que cuando se tiene un logro, esa angustia que genera tener logros sea soportable sin retroceder, sin llamar al super yo. ¿Qué es retroceder en términos lacanianos? Bueno, armar el fracaso. ¿Sí? Volver al fracaso. Un poco más amistoso, más conocido, porque estoy con el otro, acompañado del super yo, ¿sí? Pero de tener un logro imposible. Entonces, ¿qué es retroceder? Me separé, dejé esto, terminé la carrera, terminé de pagar el auto, y que eso no implique una descompensación psíquica, o una reacción terapéutica negativa, o enfermarse, o un accidente, o hacer cagadas para arruinar el logro. Todas estas que yo nombré son formas de los que fracasan al triunfar. ¿Sí? Entonces, cuando advengo a una potencia fálica, a un logro subjetivo, ¿sí? Lo que ocurre es, armo este fracaso. Me enfermo, accidente, descompensación, ¿sí? Entonces, esta estructura Freud la trabaja en el problema económico del masoquismo, que es el masoquismo moral, ¿sí? Que es el castigo del super yo. Bueno, me queda muy poquito, vamos a seguir con esto la próxima, me parece, para no, muy poquito me queda voy a relatar algo, un caso de un paciente de Freud, y después vamos a comenzar con la angustia ante el deseo del otro, la demanda del otro y el goce del otro. Les dejo un abrazo grande y nos vemos la próxima.